tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya, te adoramos, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está nuestra vida. Tómame en tus brazos, Cristo. Te adoramos. Toma mi vida en tus manos. Recibe la gloria y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Recibe la gloria, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Aleluya. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Te adoramos, Señor. Aquí están nuestras vidas, Padre. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Sí, Señor. Agradecemos, Señor, que nos visitas, que nos dejas sentir tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor. Y en esta hora, Señor, oramos por tu pueblo. Aliéntalos, Señor. Aquellos que han perdido la fuerza, Señor, ayúdales. Ahí donde están, Señor, anímales, levántales. Hazlos volver. Despierta en ellos el anhelo, el deseo, sí, Señor, de buscarte. Señor, y a nosotros ayúdanos. Sí, Padre. Ayúdanos siempre, Señor, para seguir adelante cada día. Hay pruebas, hay luchas, hay necesidades, pero tú eres el que nos sostiene, eres el que nos levanta. Sí, Señor. Eres el que nos consuela en nuestras tribulaciones, eres el que nos anima. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Sí, Señor. Y porque para siempre es tu misericordia. Recibe la gloria, Señor, y recibe nuestra adoración. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Muchas gracias, hermano Samuel, por este tiempo que siempre es necesario que antes de entrar a la palabra adoremos a Dios, ministremos el corazón del Señor con nuestro cántico, con nuestra alabanza. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, voy a invitarles a abrir la Escritura. Marcos
capítulo 4, versos 30 al 32. Dice así la palabra del Señor. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse si son tan amables. El Señor Jesucristo enseña a los discípulos y a la gente que están ahí alrededor, les habla diferentes tipos de parábolas. Y hay varias dedicadas a la comparación del reino de Dios, con qué se compara o a qué se semeja. Y en esta ocasión es precisamente el tema: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Esa es la pregunta con la cual inicia el Señor Jesucristo. Hermanos, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra tiene una meta y un objetivo que se van a cumplir, que se va a cumplir en la medida que la iglesia se involucre. Entonces pudiéramos hablar también acerca de que la iglesia tiene objetivos de crecimiento, objetivos de avance, porque precisamente en esta enseñanza el Señor Jesucristo está hablando de algo tan pequeño, pero que llega a ser lo más grande. Por eso cuando hace la pregunta y que dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Está haciendo una pregunta. La idea es captar la atención, en que la gente piense en que hay un reino y que es de los cielos. Hay un reino y es de los cielos. Precisamente Jesucristo, al iniciar su ministerio, comenzó diciendo: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante, en su predicación, en sus enseñanzas, menciona: a la verdad, el reino de los cielos ya está aquí en medio vuestro. Y él quiere captar la atención porque tiene un objetivo, el traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso menciona que es comparado o similar a la semilla de mostaza o como el grano, porque realmente, hermanos, en el oriente, el grano de mostaza es más pequeño todavía que la semilla de mostaza que nosotros conocemos. Si la que nosotros conocemos para acá es pequeña, pues todavía allá es como un granito. Pudiéramos decir que es como la punta de un alfiler o cuando usted pone la puntita de una pluma en una hoja. Bueno, de ese tamaño, allá a ese granito de mostaza, pequeñito, más que el que acá en Latinoamérica nosotros conocemos. Entonces dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra,
Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y realmente, hermanos, así comenzó la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios comenzó con el nacimiento, porque así lo anuncian los magos del oriente. Lo anuncian: ha nacido el rey de los judíos. Cuando dice que ha nacido el rey de los judíos, es que ha llegado el reino. ¿Y cómo llegó el reino, hermanos? En un bebé. Pequeñito. Nacido de una mujer virgen. Un ser pequeño. Desde el nacimiento es la venida del reino de los cielos. Ahora, cuando se habla, hermanos, aquí de que se siembra en tierra, ahí hablamos de la muerte del Señor Jesucristo. Él es esa semilla que había de ser enterrada, sepultada, para que brotara la vida. Y el reino de Dios lo trajo el Señor Jesucristo, nació, y cuando inicia su ministerio, inició él solo. Un ministerio, un reino que inicia con un solo hombre, y que posteriormente se suman otros 12, posteriormente otros 70, y sigue creciendo el reino de los cielos hasta el día de hoy. Hay reinos que no han durado en el mundo. Ni el reino de Nabucodonosor, ni el reino de Faraón, ni el reino de muchos. No ha durado los reinos. Pero este reino que ha venido, que nació, que brotó, que inició en la persona del Señor Jesucristo, ya han pasado 2000 años y sigue creciendo, sigue creciendo. Pero habría que sembrarse la semilla en la tierra, habría que morir, y así lo menciona en otra parte: si la semilla no se siembra y no muere, no puede brotar. Es por eso que lo compara el Señor Jesucristo a una semilla que tiene que ser sembrada en tierra. Él es la semilla del reino de los cielos que se sembró en tierra para que pudiera crecer. Es una pequeña semilla que después brota en una planta, va creciendo, y dice, es de las hortalizas, de ese género de las hortalizas, llega a crecer, es de las más altas. Es floreciente. Sus hojas llegan a medir alrededor de 4 metros o un poco más, como hortaliza. Entonces es de las más grandes, la más pequeña, pero llega a ser la más grande. Y esto nos habla, hermanos, de que tuvo un pequeño comienzo, pero el resultado de la obra de Cristo debe de ser grande, al grado que dice la Escritura que ese reino va a ser predicado en todo el mundo. Todas las naciones oirán de este reino, del reino del Señor Jesucristo. Creció, y dice, pero después de sembrado. Le podemos dar aquí diferentes rumbos de enseñanza. Aunque debemos de quedarnos con la pregunta primaria que hace: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Pero también la palabra de Dios es una semilla. Que un pequeño versículo, hermano,
cuando es sembrado en el corazón del hombre, ¿qué brota? La fe. La fe para creer en Jesucristo. Todo tiene que ser sembrado. Hay diferentes terrenos. Jesús habló de los corazones. Son los terrenos donde la palabra de Dios tiene que ser sembrada. Ya el reino de los cielos se estableció con la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y empieza la extensión del reino. Dice la Escritura que no sabe cómo una cosa muerta, como es la semilla, porque dice, si no muere, no puede, si no es sembrada y muere, no puede brotar. Y así por eso compara también la vida de los discípulos, que para obtener la vida eterna hay que morir. ¿A quién? A nuestro yo. Hay que morir a este mundo. Hay que morir a nuestras pasiones. El que quiera ganar la vida, dice, tiene que perderla por causa mía. Morir al mundo, morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones. Y entonces brotará también de nosotros, hermano, la vida de Dios en nosotros. Entonces, la vida de la iglesia es una vida de camino de muerte, a lograr a que muramos todos. En el sentido carnal, terrenal, pero vivos por el Espíritu de Dios. Vivos para Dios, considerados muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Todo tiene que morir. En el reino de los cielos, lo que muere puede brotar. Así inició el reino de los cielos. Con esa semilla que se siembra, que fue sembrada. El Padre sembró a su Hijo en la tierra para que de su Hijo brotaran muchos hijos en el reino de los cielos. Muchos hijos nacieran en el reino de los cielos. Pero Él fue el que sembró a su Hijo Jesucristo. Por eso dice que lo que se siembra es lo que se va a cosechar. No sembró un ángel. No. Como Él quería hijos en el reino, ¿a quién sembró? A su propio Hijo. Y ahora nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Gracias a que Él sembró la mejor semilla, la persona de su Hijo Jesucristo. Tiene que ser sembrado para que crezca. El reino de los cielos tiene que crecer. Si en nosotros se sembró la palabra, tiene que crecer la palabra. Yo tengo que crecer, yo tengo que madurar, yo tengo que crecer en todo aquello que la Biblia me manda crecer. Crecer en inteligencia, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, crecer en la fe, crecer en santidad, crecer, madurar en todo, en mi manera de pensar, transformándome mis pensamientos para dar lugar a la palabra de Dios. Yo tengo que crecer porque en mí se sembró la buena semilla. Y esa semilla tiene que ser regada. Regada. El Evangelio, hermanos, es la semilla que nosotros podemos sembrar para que el reino de los cielos siga creciendo y siga extendiéndose. Y lo vemos a través de la vida de los discípulos, pero también tiene que mostrarse en nosotros. Dice la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 2 y versos 42, todos estos versículos nos dan la pauta cómo la iglesia y la vida del creyente puede crecer. Y es una vida diaria de perseverancia. Verso 42 dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina. Sabemos que los apóstoles enseñaban
lo que habían vivido al caminar con el Hijo de Dios. No tenían el Nuevo Testamento. Ni siquiera todavía Pablo había sido convertido. Pero ellos enseñaban lo que habían oído. Y que el Espíritu Santo, después del Pentecostés, les recordaba las palabras que habían oído del Hijo de Dios. Entonces, perseverancia. Perseverancia en que en la enseñanza, en la doctrina y también en la comunión unos con otros. Se ha perdido la comunión entre los hermanos. Pero ¿cómo tenían ellos comunión? Mire, tenían comunión ellos unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos constantemente, hermanos, participaban de la cena del Señor. El partimiento del pan es la participación de la cena del Señor. Pero también en las oraciones. ¿Qué hacían ellos y qué hace uno en la cena del Señor? Confesarse delante de Dios todos los días. Así como tenemos la costumbre, muchos de nosotros, hay unos que creen que nunca pecan, ¿verdad? Y esto es terrible, hermano. Que la gente no vaya a Dios antes de acostarse a dormir sin haber dicho: Señor, si en este día te ofendí al no obedecer tu palabra o al desobedecerla, perdóname. Para que en el día de mañana, Señor, yo no me levante con una conciencia cauterizada por el pecado que no confesé, sino que me levante con una conciencia limpia, lavada por la sangre de Cristo. Dice que tenían esa comunión en el partimiento del pan y las oraciones. Y dice el verso 44, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Hermanos, aquí se requiere la obra del Espíritu Santo para convivir con gente con diferente carácter, diferente manera de pensar, diferente todo. Solamente esa obra la hace el Espíritu Santo. Solamente. Dice, tenían en común todas las cosas, verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vivían haciendo misericordia y compasión al necesitado. Verso 46, y perseveraban, otra vez la palabra perseverancia, unánimes cada día. ¿Cada día en dónde? Y partiendo el pan, ¿en dónde? Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire qué ambiente, hermano. Qué ambiente de coinonía tenían ellos. ¿Y cuál era el resultado? Verso 47, alabando a Dios. Alabando a Dios. Era fiesta, hermano. Todos los días, porque así dice, todos los días en el templo y en las casas. En el templo y en las casas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, porque ellos todos los días, al tener comunión, al relacionarse con el pueblo, al compartir el evangelio, simple y sencillamente dice, cada día había salvos. ¿Cómo se logra eso, hermano? Que aquí cada día hubiera salvos. Por la comunión, por la perseverancia, unánimes, juntos, con corazón sincero, sin hipocresías, sino viviendo y disfrutando, hermanos, la vida nueva que el Señor había puesto en ellos. Era una perseverancia, era la manera en cómo ellos crecían. Dice en el verso 42 del capítulo 5, dice, y todos los días otra vez
y todos los días en el templo y por las casas. Del verso 2, del capítulo 2, al capítulo 5, hermano, ya habían pasado años. Aquí del capítulo 2 al 5 pasan minutos, pero en la iglesia primitiva ya habían pasado años. Y seguían perseverando. Todos los días en el templo y en las casas. No tendrán ellos nada que hacer. ¿Por qué? Uno hay que preguntar por qué. Hoy en día la gente no persevera en esto. Hoy en día la gente no logra que el Señor añada a la iglesia. No hay testimonio de la iglesia. No hay un favor para con la gente. Dice, tenían favor con toda la gente. Hacían una labor con la gente, que se ganaban el favor todos los días. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, mire, hermano, desde el verso 1 dice, y en aquellos días, ¿qué hacían? Se reunían en el templo y por las casas. Dice, y en aquellos días, como creciera el número de ¿qué? De los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Creció el trabajo para los apóstoles, la atención. Ya no lograban ellos atender las necesidades de la gente, de las viudas, porque recuérdense que como tenían en común todas las cosas, había gente que vendía, los que tenían 2, 3 propiedades, vendían una propiedad, la llevaban a los apóstoles para que ellos repartieran a los necesitados para que no hubiera ningún necesitado. Entonces, en esa repartición, no alcanzaban a cubrir las necesidades por el extenso de trabajo, porque ellos no querían descuidar el ministerio que Dios les había dado, el cual ellos mencionan en el versículo número 2 del capítulo 6, que dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Servir a las mesas. Convocaron, note esto, a la multitud. Ya no eran unos cuantos, ya no eran 100, ya no eran 200, ya no eran miles, hermano. Para el capítulo 2, 3, 4, en la primera predicación de Pedro, 3,000, en la segunda predicación del Pedro, 5,000. Estamos hablando de 8,000. ¿Dónde los metes? Si en las casas cabían 100, 120. Bueno, 100 aquí, 100 allá, otros 100 allá, otros 50 allá, otros 20 allá, otros 30 allá. Y los apóstoles distribúyanse, llevando la palabra, las enseñanzas de Cristo en cada casa. Porque no predicaban en el templo. El templo, hermanos, era para ofrecer los sacrificios. No era así como al decir templo, un templo así como un auditorio donde había sillas y había un púlpito, los apóstoles. No, el templo era, hermanos, ahí el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y había enseñanza los días sábados. Pero no era para ir a predicar el evangelio, era para evangelizar. Ellos evangelizaban en el templo y ¿dónde los congregaban? En las casas. Al revés de ahorita, ¿verdad? Bueno, ni en las casas hoy en día la iglesia predica. Ellos predicaban en el templo y a los convertidos, te invito a esta reunión en la casa, porque ahí nos reunimos todos los días. Uy, no, qué pesado, hermano, ha de haber sido. Eran otros tiempos. No tenía nada que hacer. Barrer la tierra, limpiarla nomás. Ellos tenían cierta hora, nomás durante el día. En la noche no podían trabajar. No había luz. El agua había que cacarrearla de un pozo. Gas era leña
buscarla entre el desierto. Digo, si nos ubicamos en el tiempo, ¿verdad? No en este tiempo. Un botoncito, tic. 2 minutos, ya está. No, hermano. Era gente ocupada. Dios no llama a gente ociosa. Dios llama a gente ocupada. Pero no tan ocupada que no tenga tiempo para el Señor. Juntaron a la multitud, dice, nosotros quieren que dejemos de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado, dice el verso 3, busquen ustedes, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, verso 4, persistiremos ¿en qué? Y en el ministerio de la palabra. Cuán importante es que aquel que es llamado al ministerio, su ocupación primaria sea la oración y la palabra, la predicación de la palabra. Eso es lo más importante. Obviamente, ¿por qué? Porque descuidar eso, hermano. Por eso pudiéramos tener predicaciones vacías, huecas. Todavía hay esos que se paran detrás de un púlpito y dicen, pues a ver qué Dios me da. Te va a dar un coscorrón por no estudiar. ¿Cómo que a ver qué Dios me da? Imagínense que así llega un estudiante, no estudié, pero a ver qué se me ocurre ahí. Vámonos. No se puede. Más si servimos al Señor. Ustedes toman su tiempo para que yo venga y les diga, pues hermano, no tuve tiempo de estudiar, pero a ver qué Dios me da aquí. No, ellos sabían que la oración y la administración de la palabra requería dedicación. Dice, no es justo que nosotros descuidemos eso para andar sirviendo meses, llevar el mandado a la viuda. Y como eran tiempos en los que estaba empezando la persecución, requerimos gente llena del Espíritu Santo. Oye, pues vamos a escoger a unos varones para que ellos entreguen la despensa a las viudas. Vamos a elegirlos. ¿Cuáles son los requisitos? Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de fe. Oye, pero si nada más van a repartir mandado, ¿y qué tal si en vez de llevarse la viuda lo llevan para su casa? En eso, acuérdense, más adelante, en esa labor estaba Esteban. ¿Y qué hicieron con Esteban? En una llevada a una viuda, lo matan. Y no querían hombres que dejaran ahí el mandado y salieran corriendo. Por eso tenían que ser llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Requisito indispensable y de buen testimonio. Por eso en todo servicio, hermano, al Señor, es lo que debemos de buscar. Que seamos hombres y mujeres de fe y que seamos dominados o sujetados o dirigidos por el Espíritu de Dios.
¿Qué sucede cuando le dan solución a esto? Agradó la propuesta, la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Al escoger estos, más gente en la labor, el verso 7 dice, ¿crecía qué? Crecía la palabra de Dios. Entre más se involucre con estos requisitos, al crecer la palabra del Señor, al crecer la predicación, entre más predicadores haya en la calle, en las casas, ¿qué va a suceder? Y crecía la palabra. ¿Cómo puede crecer la palabra? Predicándola. ¿Cómo crece el reino de Dios? Sembrando la semilla. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo crece el reino de Dios, hermanos? ¿Cómo creció? Estamos viendo el libro de los Hechos, nos dice cómo la iglesia puede crecer. Perseverancia, comunión, oración, perseverancia en la enseñanza, perseverancia en la comunión los unos con los otros, perseverancia todos los días en el templo y por las casas, perseverancia. El resultado es que Dios añada. Y aquí para el capítulo 6 está hablando de multitudes. Una pequeña semilla. Un hombre trayendo el reino de los cielos. Un rey. El Señor Jesucristo. Con unos cuantos discípulos. Un reino que ha permanecido aquí en la tierra por medio de la predicación de la palabra. Y que se seguirá extendiendo si nosotros colaboramos con ello. Si nosotros nos involucramos. Si morimos. Porque yo también soy semilla. Para yo dar fruto, tengo que morir a muchas cosas. Si no muero, se va a ver. ¿Qué se va a ver? Una rama seca. Sin fruto. Una rama seca sin fruto. Una rama seca sin fruto. Una rama seca sin fruto. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a algo tan pequeño, pero que puede crecer a tal grado que las aves de los cielos, habla de naciones, las naciones serán cubiertas por el reino de Dios, por el reino de los cielos, a través de que la iglesia sigamos las pisadas, las enseñanzas de los apóstoles, la vida de los apóstoles, y que podamos lograr también extender el reino de los cielos y que algo tan pequeño se convierta en algo grande. Un niño enseñado fue que asistía a una escuelita dominical. Por razones de trabajo, su padre lo cambian y lo envían a un país. Y este niño que creció en el Evangelio comunica, va creciendo en aquel lugar y se dedica a compartir el Evangelio. Y planta una iglesia. Así crece el reino de los cielos. Nosotros pudiéramos ser pequeños, pero que si nos involucramos en la obra del Señor, Él puede hacer grandes cosas con nuestra vida.
Y Él puede llevarnos a donde Él quiera llevarnos, hermano. Pero se requiere disponibilidad. Que nosotros podamos entender, número uno, que el reino de los cielos tiene objetivos grandes, metas. Nosotros ya acabó un mes. ¿Qué metas hemos alcanzado? ¿Qué objetivos hemos alcanzado? Más kilos. Y fue un mes de ayuno y oración. Y en vez de más espiritualidad, más poder. Y aquí a que termine el año, usted ya debió de haber echado unos cuantos demonios y haber ganado unas cuantas almas y haberlas discipulado. Metas. Porque ese es el objetivo, crecer en lo personal, en lo espiritual, en la fe, en el conocimiento, en la predicación de la palabra, en compartir lo que Dios nos da con otros para que vengan al conocimiento del reino de Dios. Cuando Dios libraba, hermanos, a los apóstoles, cuando libró a Pedro, cuando libró a Pablo, cuando los libró a muchos de ellos, era para que ellos continuaran con la obra. Sigue adelante. No temas hablar delante de ellos. Habla y no calles. Así le decía el Señor. Confirma esta palabra a tus hermanos. Pero era siempre que Él les daba vida o los protegía de la muerte, ya sentenciados a punto de ser colgados o crucificados. El Señor enviaba a sus ángeles y los sacaba. No hay problema para nuestro Dios. Cuando Él sigue teniendo propósitos con sus siervos. Algunos los tuvo que llamar ante su presencia. Esto ya acabaron, esto ya no van a seguir. A otros nos tuvo que dejar para seguir predicando el evangelio. Y así es esto, ¿no? Pero el reino de los cielos tiene que seguir creciendo. Nosotros tenemos que seguir creciendo. ¿Cómo estamos en nuestro crecimiento desde que nos convertimos al Señor? Ya se manifiestan en nuestra vida los dones espirituales. ¿Cuántas almas hemos llevado a Cristo? ¿O han tropezado por nuestro mal testimonio? Todo eso debemos de reflexionarlo. Todo eso debemos de meditarlo. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante del Señor. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de meternos de lleno. Decisión completa. He decidido ya. Fueron las decisiones que tomaron todos estos hombres, por eso no tenían temor a morir. Me considero muerto para el mundo, pero vivo para Cristo. Y vivirlo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y la iglesia debe tener objetivos. Debemos de tener metas como iglesia. ¿Cuántas almas vamos a ganar en este año, hermano? ¿Cuántas almas vamos a ganar en este año? ¿Cuántas almas vamos a ganar en este año? Se requiere tiempo, oración, comunión, perseverancia, dejar vida social. A veces, para poder ir a buscar a aquellos que necesitan la palabra del Señor. Hermanos, y como en toda labor hay fruto,
Dios es el que va a añadir a la iglesia. Nosotros solamente sembramos, ¿qué? La semilla. Habrá un corazón donde esa semilla brote la fe y vengan los pies del Señor. Pero tenemos que trabajar con objetivos. Todo el tiempo, todos los días. Nuestra mente. Si usted lo pusiera ahí como una tarea diaria, tengo que ganar almas para el Señor. ¿Qué significa ganar un alma para el Señor? Significa que usted está rescatando un alma del infierno para llevarla al reino de los cielos. Porque lo que en usted está es el reino de Dios. El reino de Dios está en nosotros. Y si el reino de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que vamos a llevar? El reino de Dios. Para que otros entren al reino de Dios. Y pudiéramos nosotros ser insignificantes, pero cuando hay esa rendición al Señor, y que no solamente sea un cántico, ¿verdad? Un cántico almático, sino un cántico en lo que realmente nosotros le decimos al Señor, en totalidad a ti. Pero que se convierta en realidad. Rindo alma y corazón. Y que le digamos con el corazón, tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo, y haz de mí. Hermanos, si eso lo dijéramos en oración, y haz de mí lo que tú quieras, pero que no me duela. Pero a veces tiene que doler. Que produzca cambios. Hablando con una hermana, me dice, hermano, toda mi familia conoce al Señor, pero está alejada. Y yo le digo, Señor, pues tú sabes cómo tratar, con tal de que regresen a ti. Le digo, hermana, pues, hace bien. ¿Cómo los traerá el Señor? Según la dureza de su corazón. Pero es mejor que entren al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, sin una pierna, sin una oreja, a que entren enteritos al infierno. Y muchos han venido, hermanos, mal, físicamente, ¿verdad? Paralíticos, cojos, ciegos, en ruina, perdiendo aquí, perdiendo allá, pero van a entrar al reino de los cielos. Y así dice el Señor, es mejor, allá en el reino de los cielos vas a llegar enterito con un cuerpo nuevo. ¿Ya? Y en el reino de los cielos uno es recompensado. Y es mejor. Así es que Dios tenga misericordia. ¿Verdad? Oremos por la gente, hermanos. Oremos por la gente. Ore por sus vecinos, que sobre todo los que le caen mal. Ore por ellos. Bendígalos. Créame que esos que parecen ser enemigos llegan a convertirse en gente que nos llegan a amar, porque conocieron el Evangelio a través de nuestra vida. Dios muda los corazones. Así es que
¿A qué es semejante el reino de los cielos? A algo que se sembró tan pequeño, pero que han pasado más de 2000 años y sigue creciendo y seguirá creciendo y puede crecer también por medio de nosotros al involucrarnos en la predicación de la palabra. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que volver al camino donde se obtienen resultados, al camino donde Dios añade los que han de ser salvos. Solamente es cuestión de disponernos. Amén. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que usted ore y que le diga al Señor: Señor, ha pasado un mes. No he podido compartir el evangelio, si somos honestos. No gané ni un alma. Pero en este mes que inicia, quiero contribuir a tu reino. Usa mi vida, dígale, usa mi vida. Seamos sinceros con Dios. Vamos a presentarnos delante de Él y decirle: Señor, reconozco que tengo que crecer en muchas áreas. Ayúdame a morir aquello que me impide la madurez o el servirte. Transforma mi mente, mi corazón. Quiero ser útil, Señor. Quiero tener metas. Quiero ver resultados. Y todo será para tu gloria, Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a traer a otros, Señor. Quita lo que estorbe de nuestra mente y de nuestro corazón. Que no nos miremos a nosotros, sino que miremos la necesidad de ellos. Hay niños que necesitan ya a Cristo. Hay adolescentes, Señor, que necesitan a Cristo. Hay jóvenes. Hay madres. Hay matrimonios. Hay hogares que necesitan a Cristo. Dame la guianza. Dame la gracia. Dame la sabiduría, Señor, de cómo debo expresarme delante de ellos, para que la palabra del Señor sea sembrada y ellos vengan a tus pies. Usa mi vida, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, si pensamos solamente en nosotros y no en el necesitado. Pero hoy hacemos un compromiso delante de ti, de llevar este mensaje de salvación a los cercanos y a los lejanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
que podamos llevar esa luz en medio de las tinieblas donde ellos están, y que puedan ver la luz de Jesús en nosotros. Señor, gracias por recordarnos que la misión de la iglesia es las almas perdidas. Gracias por recordarnos que la comisión que tú nos has dado es de ir y predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por recordarnos que el reino de los cielos se extiende cuando tu palabra está siendo predicada. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta gran comisión con diligencia, con perseverancia, y que así nos halles sirviéndote. Y toda la gloria la daremos a ti, Señor. Añade a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Añádelos por la labor que se llegue a hacer. Todo aquello que se haga, Señor, tenga fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.